Bueno, el Fondo Monetario Internacional decidió emitir 650.000 millones de dólares para entregárselo a sus países miembros, fortalecer las reservas internacionales y atender la crisis más grande de la historia del capitalismo, según la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En esa emisión le tocan a la Argentina un poquito menos de 4.400 millones de dólares. El tema es que esta emisión, la más grande desde que existen los derechos especiales de giro, que empezaron en el año 69, es para atender la crisis sanitaria. ¿Qué va a hacer la Argentina con 4.400 millones de dólares? ¿Invertir en vacunas? ¿Invertir en infraestructura sanitaria? ¿Mejorar la condición de vida de prácticamente el 50% de pobres en la Argentina? ¿Acercar alimentos y medicinas a los sectores de menores ingresos en el país? ¿Resolver la demanda de ingreso familiar que piden los más pobres de la Argentina? No. Lo que va a hacer la Argentina, y está autorizado por el Fondo Monetario Internacional, es a usar ese dinero para pagar vencimientos del crédito que oportunamente el fondo le entregó a la Argentina en el 2018, gestión de Mauricio Macri, acuérdense. Son unos 45.000 millones de dólares que hay que pagar entre 2021, 2022 y 2023. Una cifra que el ministro de Economía dijo en estos días es imposible de pagar, por eso se está negociando. Pero qué curioso, cuando se dice que es imposible de pagar, esta semana empezó el lunes con un pago de 350 millones de dólares. Argentina no puede pagar, pero paga. Hasta ahora viene pagando puntualmente los intereses. Y de aquí a fin de año caen unos vencimientos por 3.800 millones de dólares que la Argentina va a cancelar con estos recursos que el Fondo Monetario Internacional pone a disposición desde el 23 de agosto. O sea, fíjense, el Fondo Monetario emite dinero que envía a sus países miembros para atender la crisis sanitaria y la Argentina los usa para cancelar deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Pero el tema se agrava porque ¿cómo distribuye el Fondo Monetario Internacional esos 650.000 millones de dólares? Bueno, prácticamente la mitad va a 7 países más desarrollados del sistema mundial. Estados Unidos va a recibir casi el 17% de ese monto. Digamos que lo que el Fondo Monetario hace, ya lo sabíamos, pero vale decirlo, es profundizar la desigualdad del sistema mundial, privilegiando a los países que menos necesitan. Claro, si uno piensa en los países que más necesitan de recursos para atender la crisis sanitaria, hay que pensar en África, en Asia, en América Latina. Bueno, esos países son los que reciben la menor parte. Argentina dentro de ellos. Y Argentina está autorizada a devolverle al Fondo Monetario Internacional esos recursos que debieran utilizarse para atender la crisis sanitaria. Digamos que la deuda, como siempre hemos dicho, es un tema que se reitera en la Argentina para potenciar y profundizar el condicionamiento de la dependencia económica de la Argentina, mantener el nivel de economía especulativa en la Argentina y en el sistema mundial. Vamos a insistir, es la mayor emisión monetaria que hace el Fondo Monetario Internacional desde que existe. Lo hace para atender la mayor crisis contemporánea de la economía mundial. Y lo hace para sostener esta economía especulativa a nivel mundial y sostener el poder global. La pregunta sería si Argentina tiene que seguir insistiendo con este camino de endeudarse, pagar deuda y postergar soluciones de fondo para los sectores más empobrecidos que no solo sufren la crisis sanitaria,
sino la crisis del empleo, la crisis del hambre, la crisis de la pobreza. Hasta la próxima.